Daniel Tubao cuenta con más de 20 años de experiencia como guionista y director en decenas de programas y series de televisión en España y Argentina. Ha trabajado en el departamento de proyectos de la productora Globomedia, ha sido vocal de la Comisión de Películas del Ministerio de Cultura, colaborador del Media Lab de Madrid, periodista y escritor. Actualmente trabaja como guionista freelance e imparte cursos y máster para guionistas en el Instituto de Radio Televisión Española, entre otros, y es colaborador todos los miércoles en Madrid con Los Cinco Sentidos en M21 Radio. Entre sus libros podemos encontrar en una lista infinita, diría casi, no tan elemental, algo que nos hace dudar mucho. Y esta tarde sigue con nosotros para hablarnos de su último libro, El arte del engaño. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estás? Yo escucho esta música y me dan ganas de liarme a guantazos. Te suena un poco como... Sí, esto es... James Bond, ¿no? Algo parecido. Esto es el Club de la Lucha. Ah, es por eso. El engaño como arte. El engaño está siempre visto como mal, ¿no? Sí, tenemos una idea acerca de que el engaño no se debe practicar, que debemos ir con la verdad por delante y que yo siempre digo las cosas a la cara, todo este tipo de frases que se dicen, pero después seguramente la vida social, la vida entre unos y otros y las relaciones serían muy difíciles si no hubiese un poco de engaño, por lo menos, ¿no? ¿Un poco o un mucho? Un poco o un mucho, sí, no quería exagerar, pero seguramente un mucho, ¿no? Si supiésemos todo lo que los demás piensan de nosotros o ellos supiesen lo que pensamos nosotros en ciertos momentos, si todo lo tuviésemos que hacer de manera absolutamente veraz, pues seguramente la vida social sería bastante más complicada, ¿no? Oye, este título, El arte del engaño, tiene un subtítulo, Los grandes libros de la estrategia china. Sí. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en este libro? Bueno, este es un libro que se acerca de la estrategia y entonces como es acerca del pensamiento estratégico y entonces lo que he hecho ha sido elegir el libro más famoso de estrategia que existe, que es El arte de la guerra del maestro Sun, y entonces además de incluir una traducción íntegra del chino hecha por Ana Aranda Baserot del arte de la guerra del maestro Sun, pues a partir de eso reflexiono acerca de la estrategia china y de la estrategia en general y aplicada no solamente al terreno de batalla sino a cualquier otro terreno de la vida social. No llego a meterme mucho en asuntos como el sexo y tal, pero vamos, se puede aplicar perfectamente el arte de la guerra a cualquier terreno, ¿no? Pero además tiene las 36 estratagemas chinas y las 100 reglas del engaño y de la estrategia. Sí, o sea, para completar. Exactamente, para completar las 36 estratagemas. Es un libro misterioso porque se sabe, es un libro chino también, se sabe que se encontró una excavación arqueológica después de 1950, pero tiempo después se publicó en el diario del Partido Comunista, se publicó el libro, pero se supo que se había descubierto, pero no se sabe ni de qué época es exactamente, se le ha atribuido al propio Sun Tzu, maestro Sun, pero eso no puede ser porque hay acontecimientos posteriores a él. Yeah. Pero ahora está compitiendo en fama con el arte de la guerra en todo el mundo, en Estados Unidos, en China sobre todo, y después las 100 reglas de la estrategia ya es una especie de síntesis que he hecho yo de todo tipo de estratagemas, engaños, trucos, etcétera, relacionados con la estrategia. Casi todos son del maestro Sun, otros son chinos, hay cosas de Confucio, por ejemplo, e incluso hay alguno mío, hay alguna regla de estrategia inventada por mí, más o menos, ¿no? O sea que, digamos, pero una síntesis de todo lo que en el libro se ha hablado, ¿no? Sí, digamos. Pero vayamos al principio. El arte de la guerra es quizás el más conocido, es un libro de estrategia militar que después ha tenido un montón de interpretaciones y de lecturas, ¿no? Desde las escuelas de negocio, desde la psicología, en el erotismo, en el sexo. Efectivamente. Sí, lo curioso es que el libro empezó a ser, digamos, a competir con Clausewitz, que era el maestro de la estrategia occidental, a principios del siglo XX, y después a partir de los años 50 del siglo pasado, curiosamente se extendió, como tú dices, a todos los campos, ¿no? A los negocios, al marketing, publicidad, a las relaciones personales incluso, y al sexo. Pero, curiosamente, por ejemplo, la relación del arte de la estrategia bélica con el sexo no nos lo hemos inventado ahora, ni es una cosa tan moderna como parece, sino que ya los propios chinos lo hicieron. Los chinos ya hace más de 1500 años. El libro tiene seguramente entre o 2500 años o 2000, pero hace ya 1500 años empezaron a aplicarlo a otros terrenos y uno de ellos fue el sexo, el arte de la cama, donde había una guerra también, y la mujer era el enemigo al que había que robarle la fuerza. Y después también incluso la medicina, también se ha aplicado a la medicina, y digamos los consejos del maestro Sun se aplican también a la curación de enfermedades en China, ya se hizo desde antiguo, ¿no?
Porque digamos que la guerra era la estrategia napoleónica, ¿no? Exactamente. Y la primera lectura, la primera interpretación que se hace del arte de la guerra es del arte de la guerra del maestro Sun o de Sun Tzu. Es ya no es ese enfrentamiento, sino que hay que buscar otra estrategia de pensar cómo es el enemigo, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente. Uno de los consejos del maestro Sun es quien se conoce a sí mismo y al enemigo no podrá ser vencido en 100 batallas, ¿no? Entonces, pues consiste no en el ataque frontal directo. Clausewitz luchó en las guerras napoleónicas, este gran estratega que escribió de la guerra, y además se enfrentó a Napoleón, el propio Clausewitz, y en una ocasión lo venció en una batalla, no él personalmente, pero estuvo en esa batalla, en otras 6 perdió, ¿no? O sea que no siempre ganó. Y entonces era el ataque directo, era el ataque frontal, encontrar cuál era el punto clave del enemigo, golpear con toda la fuerza ese punto y después destruir al ejército enemigo para que no pudiese reagruparse. Y el maestro Sun, pues no, lo que él dice son caminos más desviados, no atacar frontalmente, sino donde menos se lo espera el enemigo, atacar lo que nadie defiende, defender lo que nadie ataca. Todos son como... Pero además con grados, ¿no? Con grados. Sí. Antes del enfrentamiento total, antes del asedio, piénsalo, piensa cómo es el enemigo, intenta destrozarlo por otro lado sin el encuentro, ¿no? Si puedes evitar la lucha, mejor, ¿no? Si puedes evitar, él lo dice muy claramente, dice que la mejor guerra es la que no tiene lugar, hay que intentar evitar que haya guerra. Lo peor que hay de todo, dice, que es asediar ciudades, después atacar al ejército enemigo, y el enfrentamiento hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Oye, ¿qué tiene este texto? Siendo un texto, digamos, militar, para que luego en las escuelas de negocios, en psicología, se estudie y está lleno de sugerencias, entiendo. Claro, es un texto que tiene una, no diríamos ambigüedad, pero tiene un tono sugerente, ¿no? Digamos, todos sus consejos realmente, claramente son muy útiles o pues son muy aplicables en el terreno militar, evidentemente, pero todos tienen una especie de apertura que le puede dar una pequeña interpretación o una aplicación a otro terreno, y eso es lo que hace que, por ejemplo, a Clausewitz también se podría aplicar, pero no es tan sugerente leído para decir, pues lo voy a aplicar al negocio, no. Ya. Sin embargo, aquí, bueno, pues como también en los negocios y en este tipo de cosas, lo que se trata es de imponerte a los demás o conseguir que tu producto se venda y el otro no se venda, entrar en unos mercados en los que es difícil entrar, pues la estrategia está ahí, ¿no? La estrategia está en todo, seguramente en todo lo que nos sucede en la vida, incluso, como decíamos antes, en las relaciones personales, por eso del engaño en las relaciones personales, ¿no? Un libro que tiene 2000 años o 2500 años, decías. ¿Quién era el maestro Sun? Pues hay un misterio acerca de su figura. Es una de las cosas que hago en el libro, buscar cuáles son sus huellas, porque creo que es importante ver en qué contexto pudo estar él para interpretar el libro mejor, ¿no? Y hay dos hipótesis fundamentales. Una dice que vivió probablemente hacia el año 300 antes de nuestra era, y la otra dice que vivió hacia el año 500 antes de nuestra era, ¿no? O sea, que está entre esas dos épocas. Si fue en el 500 antes de nuestra era, es una época que se conoce como primaveras y otoños, mientras que el 300 antes de nuestra era se llama de estados combatientes, ¿no? Donde evidentemente ya lo dice el nombre, pues que estaban combatiendo. Es antes de que China existiera. China fue unificada, el primer emperador de los guerreros de terracota, en el año más o menos 221 antes de nuestra era, o sea que viviese donde viviese el maestro Sun fue antes de que China existiera, y por lo tanto, hablando con propiedad, el maestro Sun no era chino, era prechino. Ya. Bueno, eso es como... Bueno, depende de cuándo nos quedemos en que... Como Séneca, cuando decimos que Séneca... Históricamente en el periodo donde fijes será... Claro. Bueno, pero es considerado como un maestro chino, ¿no? Sí. Estas estrategias aseguran la victoria, pero no pueden divulgarse, dice en la página, dices en el libro, en la página 264, que corresponde a la página 10, porque es muy breve del libro, ¿no? Si no se pueden divulgar, ¿por qué estamos haciendo este tipo de cosas? Esta es una de las grandes paradojas muy, muy interesante, porque en realidad es lo mismo que pasa con Maquiavelo, ¿no? Con Maquiavelo en El Príncipe, pues mucha gente lo ha interpretado como que el príncipe te cuenta unos trucos para hacer confabulaciones, etcétera, pero si hay que mentir, si no hay que decir las cosas, ¿por qué también Maquiavelo escribió El Príncipe y lo hizo público, ¿no? Y, por ejemplo, Antonio Gramsci y Mary Ditch dijeron que en realidad El Príncipe era una crítica, era un libro que se escribía para mostrar cómo se comportaban los príncipes, no para inventar cómo se comportaban. Y aquí pues pasa algo curioso también. El maestro Sun dice que no hay que divulgarse,
no hay que divulgar los métodos, y hace el libro. Claro, también podemos decir, él tenía el libro, según parece, se lo contaba a los príncipes o a los reyes, y estaba dentro de un círculo más o menos cerrado del libro, ¿no? Y mi propio libro, El arte del engaño, se llama El arte del engaño porque el arte de la guerra... Te iba a preguntar, claro, el maestro Sun dice, la guerra es el arte del engaño. Al comienzo ya lo dice, entonces pues si el arte de la guerra es el arte, pues claramente es el arte del engaño entonces, ¿no? Y entonces mi propio libro cumple las dos cosas. Tiene esa paradoja que yo me di cuenta un poco cuando estaba escribiéndolo en la fase media o así, que es que en cierta manera se puede considerar que es un manual para el engaño, ¿no? Evidentemente hay montones de trucos para engañar, para mentir, para todo lo demás, pero yo también lo considero que es un antídoto contra el engaño. Es precisamente quien lo lea pues puede no ser engañado. O sea, que precisamente al contar esos trucos, pues claro, el que lo lee pues puede estar prevenido contra el engaño, ¿no? Claro, uno que conoce el jaque mate, pues claro, ya es más difícil de que le hagan jaque mate, ¿no? Eso es. En la guerra es mejor destruir los planes del enemigo. Así podríamos seguir con este tipo de frases del maestro Sun, pero todas interpelan o impelan al sentido común, ¿no? Sí, muchas de las frases del maestro Sun sucede que a veces suenan como un poco paradójico, ¿no? Atacar lo que nadie defiende, defender lo que nadie ataca, vencer sin luchar, etcétera. Y parece un poco paradójico, pero la paradoja, en su propia definición casi, lo que pasa es que es algo sorprendente a primera vista o chocante a primera vista, pero que esconde una verdad. Al final, si lo interpretas bien, es una verdad. Por ejemplo, Borges decía de Oscar Wilde, que es el maestro de la paradoja, ¿no? Pues decía... He observado que todos los que elogian a Oscar Wilde elogian su ingenio, su gracia, tal, no sé qué, pero se olvidan lo más importante de Oscar Wilde, y es que Oscar Wilde prácticamente siempre tenía razón. O sea, esas paradojas que dices, por ejemplo, eso de lo único que diferencia un capricho de una pasión es que un capricho dura más. Te quedas sorprendido, te paras un momento y dices, caramba, pues es verdad. O sea, eso es el poder de la paradoja es ese, ¿no? Que al final es verdad. Y entonces uno, después de leer el libro, puede pensar que nos están engañando constantemente. Sí, yo creo que sí. Evidentemente, yo creo que al leer el libro esto es una certeza, ¿no? Pero también hay una cosa buena, ¿no? Yo creo, una cosa curiosa en este tiempo en el que se habla tanto de las falsas verdades, las fake news, todo la posverdad, etcétera. Y es cierto, ¿no? Es cierto que vivimos en un tiempo en el que hay muchísimas falsedades, medias verdades, etcétera, pero también es verdad otra cosa, que no solemos darnos cuenta, que estamos mucho más prevenidos contra ellas, estamos todo el rato hablando de ellas, ¿no? Y, por ejemplo, hace unas cuantas décadas, una gran mentira podía durar varias décadas y nadie decía nada. Por ejemplo, la propia imagen de China con el gran salto adelante, la revolución cultural, se pensaban que eran cosas estupendas y a pesar de que había gente que decía que no, que eso era un horror, nadie, pasaron 10, 20 años y grandes intelectuales, Sartre, por ejemplo, pues lo siguió defendiendo y era una gran mentira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahora estamos todo el rato hablando de mentiras. Pero es como esto del miedo. Tenemos mucho más miedo que antes, pero hay mucho menos peligro que antes, en realidad, ¿no? Son esas paradojas, ¿no? Pero esto sería un elogio del engaño, entonces. En parte sí, en parte es un elogio del engaño. Lo que pasa es que también el engaño también hay otro problema. Si cuando todo el mundo engaña, el engaño pierde mucha efectividad. El gran engaño, el engaño bueno, cuando te funciona es cuando el otro no piensa que va a ser engañado. Si todo el mundo está pensando que cualquiera de los que le rodean, que los otros políticos, que todos mienten y que todos le van a engañar, pues pierde bastante efectividad. En España lo hemos visto mucho, porque los partidos han hecho mucha estrategia, mucho tactismo, y al final han desconfiado tanto unos de otros que también eso pues no pierde mucha efectividad, ¿no? El engaño así. Pero el engaño en las relaciones personales puede hacer mucho daño. Sí, lo que pasa es que fíjate, el engaño, ahí yo tengo un libro que es El elogio de la infidelidad, donde defiendo la infidelidad precisamente, y precisamente decimos, no, es que la infidelidad está muy mal, no, hay que ser fiel, todo este tipo de cosas y tal. Pero bueno, todos sabemos por experiencia, por nuestros amigos, etcétera, que se engañan unos a otros constantemente las parejas y que no lo reconocen. Yo eso lo considero peor, ¿no? Yo considero mejor no decir eso de no hay que engañar de ninguna manera y tal, y realmente pues llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo y engañarse y no ser tan estricto y tan moral, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene tu libro? 560 más o menos. Y parten de un libro que tiene apenas 40 páginas. Sí, quedan 40 páginas. Claro, porque en realidad es digamos que el arte de la guerra no es que sea una excusa, pero digamos que es en torno a lo que gira toda una investigación muy, muy intensa acerca de la estrategia china antigua en particular,
pero a cualquier otro pensamiento estratégico. Entonces, en el libro hablo desde la semiótica, la teoría de juegos, hay montones de... No, toda la primera parte es un estudio brutal sobre la estrategia. Así es. Oye, ¿qué aporta esta nueva traducción? ¿Cómo ves las otras traducciones y qué aporta esta nueva? Pues mira, en español existen algunas traducciones muy buenas. Hay una de Galvani y hay otra de Ramírez Bellerín, pero quizás son más académicas que esta. Esta es para un público, para cualquier persona que quiera acercarse al libro y que no tenga ni idea de China ni del mundo académico chino. Y yo creo que esta traducción tiene una gran fidelidad al original, que es importantísimo, pero al mismo tiempo también creo que tiene una gran belleza en sí misma, ¿no? Suena español, ¿no? Que es importante muchas veces en las traducciones. Olvidamos que no todo es la fidelidad y tienes que recoger el idioma de origen y sacar ahí todo lo que dice realmente y descifrarlo, pero después lo tienes que volcar en un verdadero español, no en algo que suena traducido, ¿no? Y yo creo que en eso es una traducción especialmente de Ana Aranda Baserot, y yo creo que es especialmente buena, vamos, a mí me parece Lo dices muy bien en uno de los capítulos. Yo creo que cuando hablas de la traducción, que dices tiene que ser fiel a la historia, tiene que sonar al idioma que estás escuchando, pero además que sea bello, ¿no? Exactamente, ¿no? La belleza yo creo que es un factor que siempre debemos tener en cuenta y que no debemos nunca olvidar, ¿no? Sí. Oye, un libro de estas características, ¿cómo lo estructuras? ¿Cuál es el guión que has seguido para hacer este libro? Pues aquí he seguido varios guiones, porque, bueno, yo creo que cuando escribes un libro, yo soy guionista también, y cuando escribes un libro, yo siempre digo que tienes que pasar por 4 crisis, ¿no? Tienes que pasar por 4 crisis que lo tiras a la papelera y que dices, se acabó. Eso es un pensamiento muy chino. Sí, exactamente. Tienes que decir, esto es un absurdo, no tiene ningún sentido, y después de cada crisis, digamos que sale otra solución. Y entonces yo aquí, pues he tenido varias posibilidades, varios lanzamientos, y te confieso que he tenido que quitar 300 páginas porque al principio quería hacer una historia de toda la China antigua, ¿no? Entonces, claro, se me iba a las 1000 páginas el libro. Y bueno, para contar la historia de China antigua yo creo que hacen falta 3000 páginas, o sea que para eso habría tenido que escribir 3000 páginas y bueno, yo lo que aquí ha quedado claro en el libro, yo creo bastante bien, es contar cuál es la época, quién es el autor o quién pudo ser el autor, cómo es el libro, y después ya un ensayo sobre la estrategia, la traducción del libro, que primero viene toda entera para leerla y disfrutar de su belleza, digamos, como antes decíamos, y después comentada, muy comentada. Y en ese comentario, yo creo que una cosa interesante es que muchos comentarios que se hacen del arte de la guerra comentado, muchas veces utilizan autores muy posteriores. Y yo he intentado, en la medida de lo posible, que no siempre es posible, pero en la medida de lo posible, usar autores que fuesen coetáneos del propio maestro Sun, con lo cual los comentarios al libro aluden a otras cosas que pasaron más o menos en la época, aunque a veces también pues puedo hablar de la Feria de las Vanidades de Thackeray, porque viene a cuento por alguna razón, ¿no? Sí. En este método de la guerra, si superas al enemigo 10-1, rodéalo, dice el maestro Sun. Si lo superas 5-1, atácalo. Si lo superas 2-1, divídelo. Con fuerzas igualadas puedes combatir. Si son inferiores, debes protegerte. Si estás en desventaja, debes huir, pues una fuerza pequeña, aunque sea tenaz, será capturada por una fuerza mayor del enemigo. Daniel Tubao. Así es, un enfrentamiento de tú a tú sin que nos hayamos partido la cara, como decíamos en la canción del arte de la lucha. Daniel Tubao, autor del Arte del Engaño, un libro que reinterpreta el clásico de la estrategia militar, el arte de la guerra, del maestro Sun. Gracias por acudir al Cuentahilos, aunque conoces muy bien este estudio. Y nada, aquí tienes tu casa literaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Samuel. Take you down.